cálido saludo desde La Habana, Cuba. Esto es Derechos Más Derechos, el podcast del Foro Permanente. Yo soy Osvaldo Navarro, Navipro, rapero y activista cubano, y hoy estaré dialogando con el escritor y artista también del hip hop, Elocuente. En breve regresamos. René, bienvenido amigo mío, Cere, ¿cómo estás? Aquí está en el cuadrilátero. Ya tiene varias batallas libradas. Súper contento de tenerte por acá después de esta introducción rapera. Queríamos tenerte acá en el podcast, hablar un poco. Esto va a ser un podcast, digamos que donde vamos a tocar diferentes temas de música, política, filosofía. Sé que eres un gran lector, así que... Algo, leo algo. Sí. Yo sé que la conversación promete. Primero que todo, preséntate, ¿no? ¿Quién es René y quién es el Elocuente? Bueno, me llamo René Díaz Pérez. Tengo 40 años. Yo creo que es importante. Es una edad bastante, no sé, medular, me parece ahora mismo. Ya lo dijiste, soy rapero, soy escritor, aspirante a guionista de cine. Eso es un proyecto futuro. Bueno, nada, eso es lo que hago. Básicamente rap y literatura, sobre todo. ¿Cómo empezaste a incursionar en el mundo del rap? Esto es una pregunta que le hice también a otro amigo que tuve por acá, un amigo de la casa, Mene Knockout, porque siempre me ha llamado mucho la atención que especialmente, ¿no?, que los artistas del hip hop no solamente hacen música, sino que tienen un compromiso social desde su arte y su visión de país muy fuerte. Y por lo general son personas con inquietudes sociales y artísticas bastante marcadas, diría yo. ¿Es ese tu caso o llegaste al rap por otra vía? Bueno, yo realmente llego al rap por la vía del ritmo. O sea, siempre me fui muy melómano. Eso es algo que viene, yo creo que eso viene dado casi ingénito. O sea, casi que vienen los genes eso. Y nada, realmente al rap porque escuché al General, el cantante urbano ese panameño. Y nada, realmente me gustó el ritmo. Me gustó mucho el ritmo cuando lo escuché. Era un niño, no sé ni qué edad tendría yo. Y me llamó muchísimo la atención. Como alguien que no tenía esa voz ortodoxa podía ser un artista también. O sea, no podía ser un artista, podía cantar. Uh-huh. Entonces eso me llamó mucho la atención porque dije, bueno, yo también lo puedo hacer. Porque yo no tengo una voz ortodoxa, o sea, para cantar pop, ni para cantar balada, ni para cantar... O sea, no tengo esas cualidades vocales. Tengo otras cualidades. Y entonces ahí vi reflejado que, bueno, yo puedo hacer esto también. O sea, cuando era niño, no, o sea, esto de modo que no lo concientizaba, o sea, pero sentía que ahí había una posibilidad. Yo creo que así empezó todo, más bien por el ritmo y por las posibilidades que me daba ese ritmo. ¿Qué posibilidades exactamente? Primero el de expresarme así. Yo creo que lo primero es que uno tiene una necesidad de expresión de cualquier cosa. Pero yo creo que un artista es eso. O sea, alguien que tiene una necesidad de expresarse de cierta forma. Si tú no tienes esa necesidad urgente, no creo que se pueda hacer mucho arte. Quizás hay alguien que me diga lo contrario, pero yo creo que en casi la mayoría de casos son personas que tienen cosas que decir. ¿Por qué? Porque tienen inquietudes. ¿Y por qué tienen inquietudes? No sé. Yo creo que eso es uno de los misterios. Nosotros estamos hablando de los misterios. Yo creo que hay un misterio ahí. Hay gente que tiene esa necesidad de decir cosas a las otras personas, de hacerse notar. Quizás de egolatría, quizás un poco. Quizás de cosas que tiene dentro que no ha resuelto, traumas, un montón de cosas caben ahí.
Yo creo que hay una necesidad. ¿Y cómo llega un rapero, o sea, esa interseccionalidad que tiene, esas inquietudes artísticas, que sé que pues, en tu caso por lo menos es prácticamente único en el contexto cubano? ¿Cómo llega un rapero a hacer rap, interesarse por el cine al punto de tener proyectos futuros, querer escribir guiones de cine y tal, que le interesa la literatura, le interesa escribir, eres escritor de hecho? ¿Cómo se da todo esto, este proceso creativo, este proceso de búsqueda artística, y cuáles han sido tus proyecciones en ese sentido? Yo creo que el rap y sobre todo la poesía, aunque la narrativa también tiene un ritmo, pero sobre todo la poesía tiene un ritmo muy marcado y el rap igual. O sea, yo creo que son primos hermanos o hermanos, ¿no? De hecho, el rap es poesía, ¿no? Pero bueno, el rap tiene como una especificidad. Y la poesía también tiene una especificidad. Pero, o sea, son mundos que están ahí paralelos. Y simplemente yo creo que fueron surgiendo las dos cosas a la vez. O sea, yo tengo, aparte de necesidad de expresarme, aparte que soy muy musical, o sea, siempre fui muy melómano, muy desde niño. También tuve esa necesidad de conocimiento. O sea, yo tenía, como dicen los filósofos, filosofía, o sea, un amor a la sabiduría. A mí me gustaba conocer. Muchas veces no me gustaba conocer lo que me impartían en la escuela, en los planes estos que tienen educación. O sea, me interesaban cosas que quería saber. Y yo creo que por ahí viene también la literatura, ¿no? Esa necesidad que tenía también y que tengo, porque eso no se me ha quitado, de conocer muchas cosas. Es conocer y conocer y conocer, y todo me interesa y todos los mundos creo que son interesantes. Y yo creo que por ahí viene. Y además que tenía eso del ritmo, entonces, bueno, ya crear literatura era como... Ya venía con aquello de la música también. Yo creo que las dos cosas son como hermanos ahí. Pero más allá de todo, hay una necesidad también de conocimiento. Por eso me interesa tanto la filosofía. Porque eso, tengo como... Eso, ese amor al conocimiento, ese placer por conocer. Realmente es un placer. Me da placer conocer cosas. Que son herramientas que además empleas en tu obra también, ¿no? Sí, claro, eso es, o sea, me alimenta mucho. Aparte de que me da placer, me alimenta mi obra. Entonces es un win-win. O sea, es un gana-gana, es ganar y ganar. Gano por cualquier parte. Gano porque lo que leo me da placer y además eso se convierte en herramienta para crear. O sea, el reciclaje es total ahí. O sea, ahí no se pierde nada. Todo es ganar y ganar y ganar y ganar. O sea, es muy rico el proceso. Porque siempre estás ganando cosas. Y mientras más curiosidad tengas, más cosas conoces y más puedes implementar entonces. Entonces te conviertes en una especie de organismo que lo que está es recogiendo información y recogiendo información, recogiendo información y después canalizándola por diferentes partes. Entonces es muy rico porque es un proceso que siempre va creciendo. Yo, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada, o sea, porque lo que sabes es muy poco y eso poco que sabes siempre está puesto en duda, siempre está puesto en crisis, que es importante eso, sospechar. Como decía el togayo mío René Descartes, pienso, lo existo. Era el tipo en la filosofía occidental inventó lo que se llama filosofía de la sospecha, que es sospechar, o sea, sospecha de todo, o sea, hay que sospechar. Y eso da a pie a que supuestamente aquello que aprendes siempre está puesto bajo una lupa. O sea, no es que aprendiste y ya, eso está ahí inerte. No. Eso está ahí en crisis siempre. Entonces eso es más rico todavía. Porque ni siquiera es ya que buscas conocimientos, no, sino aquellos que ya tienes, los vas contrastando con los nuevos a ver qué queda ahí. Entonces se convierte como en una especie de juego y eso es lo que da placer justamente.
esa especie de juego que se crea dialéctico, una dialéctica, que la replanteo total, ¿no? Replanteo total de todo. Tesis, antítesis, síntesis, exacto, y exacto. Es un ciclo. Exacto, es así. Voy a hacerte la siguiente pregunta partiendo de la suposición de que pues el rap ha sido como que uno de los géneros más censurados en la historia de la música cubana, y también agrego, partiendo de que sé que eres una persona creativa y capaz por sí misma, y la pregunta es la siguiente: ¿cómo ha sido tratar de burlar la censura desde el arte, creativamente, desde el enfoque de tu obra, y poder llevar esa propuesta que tienes, artística, cívica, social? Engloba, desde mi punto de vista, tu obra engloba un tándem de varias cosas. No se puede definir solamente con una palabra, no se puede definir con un estilo musical. Engloba un sentido mucho más profundo. Y entiendo que para poder llevar eso al público, para poder, mostrar lo que hace, en Cuba se pasa muchísimo trabajo. En tu caso, ¿cómo ha sido ese proceso y qué metodologías has usado? Cuéntame eso. Yo realmente vivo la censura desde una perspectiva de... Yo la miro y entiendo que eso crea, pues es obvio, que crea una cultura de resistencia. La cultura de resistir. O sea, ya, fíjate, y más que una cultura, un modo de vida. O sea, uno vive resistiendo. Porque claro, sabe que su contrincante es mucho mayor en poder fáctico. Porque el poder fáctico que tiene un Estado es, un Estado, es un individuo contra el Estado. Entonces, ese poder fáctico es muy grande. Entonces, como sabes que no lo puedes derrotar, tú siendo un individuo, desde lo que hago, desde mi música, tú dices, no, esto es un muro que está ahí, pero sé que el muro está mal. Dice, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Porque sé que no lo puedo destruir yo solo. O sea, sí lo podemos destruir entre una comunidad muy grande, una nación. Pero desde mi perspectiva individual, sé que no lo puedo hacer. Entonces lo que hago, lo que puedo es resistir. Entonces eso me ha creado como una especie de modo de vida ya, de resistencia. Y cuando tú partes de ahí, ya estoy resistiendo, bien aterrizado. Busca siempre modos de sobrevivir, porque eso se trata. Entonces, ¿cómo lo he hecho? Las vías que he encontrado para eso ha sido primero confiar muchísimo en lo que tengo para dar, y confiar en que eso que tengo para dar, primero es lo único que puedo hacer en la vida. Se convierte ya en mi destino. Estoy hablando de que es mi destino esa necesidad, lo que primero es una necesidad de expresar, ahora ya se va como conformando, se va organizando, va siendo armónico y va siendo el sentido de mi vida. El sentido de mi vida entonces es expresar. Y ahora tú dices, ¿expresar qué? Bueno, expresar muchas cosas, pero entre todas esas cosas, y una que es muy importante, es combatir ese gran poder que no me deja crear en una dimensión mucho más grande de la que pudiera. Pero cuando tú dices, yo no he podido crear en mi vida con la dimensión que he podido crear. ¿Por qué? Porque hay un poder encima de mí que no me deja. Pero descubrí que combatir ese poder crea una poesía que no la tuviera si yo pudiera combatir, si yo pudiera desarrollar mi talento, todo lo que hubiera podido. La poesía de la resistencia es una poesía que es muy grande.
Y esa poesía es la que hace que yo encuentre las vías, porque realmente vías no hay. O sea, la poesía se hace camino al andar. Exacto. Se hace camino al andar. Y realmente yo he hecho camino al andar. Yo creo que todos los artistas de rap han tenido que hacer caminos al andar. O sea, es muy difícil, o sea, es imposible crear como una vía, una metodología dentro de un campo minado. Porque las minas están donde quiera. Totalmente. Entonces, tú no puedes crear una vía. O sea, yo creando y cada vez creando más. Y claro, entras a formar parte de ciertos proyectos. Entonces, bueno, puedes sobrevivir un rato en ese proyecto. Después te cambias porque aparece otro. Y vas como un poco de isla en isla. Y vas sobreviviendo. Yo, por lo menos en mi caso, ha sido sobreviviendo en todas esas islas. Y teniendo una fe, porque va a ser que tener fe, porque tú no sabes si hay algo más allá. Pero siempre confiando en eso, en que tu destino es ese. Tu destino es ese. Y se va labrando y de pronto se va anchando ese camino que no existía. Va existiendo ese camino para ti. Y todo parece muy abstracto lo que estoy diciendo, pero no, es bastante aterrizado. No, para nada. Es tu interpretación de un proceso complejo que lo entiendo a profundidad porque también ha sido parte de mi vida como artista. Hemos estado, hemos compartido en varios conciertos, proyectos, hemos compartido criterios, enfoques, experiencias. Sé lo difícil que es pulir ese diamante en bruto en un espacio dominado por el dogma. Uh-huh. Es extremadamente complejo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, por eso te hacía la pregunta, ¿no? Porque cada vez que le hago esta pregunta a un artista, sobre todo de hip hop, tiene una percepción diferente, pero siempre caen en el punto del tema de la conciencia y de la articulación, que es como yo traduzco. También es esa participación que de manera individual me comentabas que también forma parte de los aportes que puedes dar también a ciertos grupos. Y eso específicamente en Cuba hoy está diezmado. Sobre eso te quería preguntar también, ¿cómo es el escenario alternativo, cultural, en materia artística, primeramente, y en materia de derechos y sobre todo de articulación, de presencia, teniendo en cuenta que, por lo menos desde mi percepción, antes, estamos hablando de 5, 6, 7, 8 años atrás, yo veía que existían varios proyectos independientes, me refiero a proyectos independientes con una propuesta muy interesante, muy presentes, con mucho alcance y que tenían grandes ambiciones en cuanto a potenciar el arte en Cuba. Y también con una conciencia ciudadana, cívica, que eso también creo que es importante, ¿no? en los artistas. Hoy, el éxodo, también la polarización, la situación de país, la crisis que hay, ha empujado a muchas personas a abandonar el país. Por otra parte, también otras personas han sido forzadas. Y como que entiendo que eso ha cambiado muchísimo. Tú que te mueves también en diferentes áreas de la cultura y digamos otros gremios, ¿cómo ves este proceso, ¿no? Esta presencia de proyectos alternativos, culturales, con un enfoque social, cívico, artístico, comprometido, digamos? No, tú mismo lo decías, o sea, está diezmado, tú mismo lo decías, por todos los factores que dijiste, que enunciaste. Tú sabes, hace años, o sea, varios años, más de una década quizás, existieron varios proyectos que súper interesantes, como aquello de Rodilla. Aquello era realmente un proyecto muy grande, muy inclusivo, o sea, incluía un montón de artes, un montón.
Aquello era realmente cuando yo iba a Rotilla, que nunca participé, sino, o sea, iba a disfrutarlo. Aquello era realmente un respiro, una bocanada de aire en todo aquello, en todo lo que es este país, ¿no? En todo el dogma y todo el totalitarismo que se vive. Pero bueno, lo desarmaron. Como también desarmaron algo tan importante para el movimiento de rap, como fue el puño arriba. O sea, yo creo que ese fue uno de los grandes golpes que se le dio al movimiento de rap. Porque el puño arriba hoy hiciera muchísima falta para poner las cosas no digo en su lugar, porque las cosas siempre están como en el lugar que le dé la gana, ¿no? Pero sí para que de cierta forma existiera un lugar, un espacio que legitimara ciertos modos de hacer rap y cierta esto que tú me estabas hablando de articulaciones, de un montón de cosas que se han perdido, por, ya tú lo dijiste, por la inmigración, por la persecución, por la miseria también que existe, porque hay muchísima miseria, por el montón de problemas que tiene este país. Entonces, ahora mismo está súper diezmado. O sea, no hay casi proyectos así independientes, eso lo habíamos hablado, que uno pueda expresarse, que uno pueda organizarse. Y entonces eso crea como una situación de aridez. Hay una aridez cultural muy grande. A nivel de proyectos independientes. A nivel de proyectos independientes. Y a cualquier nivel, porque realmente es a cualquier nivel. A cualquier nivel, a nivel incluso institucional no hay nada. O sea, las cosas que hay son malísimas. Malísimas. Y a nivel independiente realmente no hay mucho porque, bueno, pues todo lo que hablamos, persecución, salida del país, ahora mismo que salió Volky, por ejemplo, o sea, hay muchos casos, ¿no? Pero son gente importante, gente que ha aportado muchísimo. Y los han echado del país. Entonces, es así. En mi caso, incluso, bueno, te lo he comentado en otras ocasiones, desde el 2019 me tienen regulados acá. O sea, sí. Si salgo del país, hasta ahora es para salir de manera definitiva, según la seguridad del Estado. Y conozco otros casos, no solamente de artistas, también de ya activistas, líderes y lideresas políticas y tal, que están en la misma situación. Y precisamente por eso crees que se da este fenómeno, evidentemente por la persecución del Estado. Pero mi pregunta es, anteriormente a todo esto, y bueno, la respuesta que me vas a dar, por supuesto, es de un punto de vista, una óptica personal, pero me interesa muchísimo, ¿no? A raíz de todo esto que está aconteciendo, para ti, ¿qué se está haciendo? ¿O qué se puede hacer? Porque antes había una respuesta, pudiéramos decir, de ciertos grupos. Nunca fue una respuesta, bueno, no voy a decir nunca porque es muy absoluto, pero casi siempre, digamos que era una respuesta articulada por un grupo de personas, no muchas, pero que sí compartían intereses en común, tenían una visión de lo que podía ser una sociedad, compartían arte, compartían experiencias de vida, etcétera. Y bueno, se articulaban, hacían ciertas demandas, trataban de sacar adelante el proyecto que tenían, ¿no? Como artistas y también como actores cívicos. Y eso en la actualidad ha pasado un poco como al terreno de la virtualidad, quizás, en algunos casos, en otros. Estoy hablando específicamente dentro de Cuba. En otros conozco evidentemente que hay proyectos cívicos, sociales, políticos
que están funcionando y que tienen un trabajo arduo y fuerte, pero me refiero más a proyectos artísticos, a proyectos como los que se veían en aquellos tiempos que me narras. ¿Qué está pasando con eso desde tu perspectiva? Además de lo obvio, ¿no? La persecución del Estado, etcétera. ¿Crees que se pueda articular iniciativas en ese sentido? Después de la pandemia, primero se fue mucha gente, muchísima gente. Y eso, bueno, da traste con todo esto. Y segundo, la atomización de la sociedad creo que se desarrolló mucho. ¿Atomización en qué sentido? Sí, la separación entre la gente. O sea, la polarización ya. Sí. No, o sea, atomizar es que cada persona se convirtió en un átomo. O sea, hay cada vez nos cuesta más trabajo organizarnos, es lo que te quiero decir. O sea, para que exista un proyecto es casi imposible que lo haga una sola persona. Necesita un grupo de personas que compartan, que haya ciertas convergencias en lo que quieran hacer. Y una sociedad muy atomizada como esta, aparte que ya venía con la paranoia de los años y los años, pasa la pandemia, cada cual en su casa, no sé qué. Yo creo que estamos viendo todavía la inercia de todo eso. Aparte, ya te digo que lo otro es la migración demasiado grande que ha ocurrido en 2 o 3 años. Una locura. Realmente una locura. Una locura total. Los que quedamos, los que estamos aquí todavía, estamos bastante atomizados. Y eso da traste de que, lo que estábamos hablando, súper diezmado todo. ¿Qué podemos hacer? Creo que romper esa atomización y crear ciertos grupos para otra vez entonces intentar, por lo menos intentarlo, hacer ciertos eventos o propuestas o iniciativas, como quieras llamarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo agregaría que ni los artistas, como Oreme, pues estamos hablando de artistas, específicamente desde nuestras experiencias que hemos interactuado con otros gremios artísticos, pero como artistas del rap, del hip hop, ni la sociedad civil organizada, ni el pueblo, ni la ciudadanía se debe permitir estar ausentes de los espacios públicos, en mi criterio. Específicamente los artistas, sobre todo esta gama de artistas independientes y tal, no se puede permitir perder los espacios públicos o arrebatar los espacios públicos por el Estado. Entiendo, hemos sido víctimas, ambos no estamos aquí en calidad de víctimas, ni mucho menos. No nos sirve ese papel. No, claro. Pero la palabra es esa, ¿no? O sea, estás en una posición donde tú tienes algo que aportar, tienes algo que decir, y sencillamente te vetan, te persiguen o te censuran, y eso, ante el poder de un Estado que lo tiene todo el poder, literalmente, para incluso desaparecerte y seguir resiliente y seguir haciendo lo que te gusta hacer y seguir defendiendo lo que es lo que creemos correcto. Creo que es plausible, pero al final también nos hace hasta cierto punto víctimas del propio Estado, ¿no? Sí, somos víctimas. Definitivamente. Aunque no nos interese encarnar el papel. Exactamente. De facto lo somos. Exactamente. Y precisamente por eso yo creo que los espacios públicos hay que retomarlos de una manera u otra. Por la importancia que tienen. Mucho de lo que se logró en un momento determinado creo que estaba dado precisamente por eso. Pero yo también creo que la persecución ahora, o es mi percepción, es más rigurosa. Definitivamente. Entonces, fíjate, hay mucho menos personas en Cuba y haciendo cosas. O sea, porque se fueron muchísima gente que fueron los que hicieron esos proyectos, o sea, los que los crearon.
Entonces, si a eso le suma que hay más persecución, que hay muchísima más inflación, o sea, el dinero es más difícil de conseguir, que pasamos por una pandemia y se atomizó la sociedad, toda la sociedad mundial, pero bueno, lo que nos toca, nos atomizamos, o sea, ahí está la cosa. O sea, los factores están ahí para que no suceda eso. Que puede suceder, claro, puede suceder cualquier cosa. Mañana mismo podemos levantar y nos quitamos el yugo encima. No, nos hemos levantado incluso en el 2021, nadie se esperaba. Se rumoraba a nivel incluso de grupos de sociedad civil, de algunos actores políticos, ciudadanía toda, que la situación era insostenible y que esa situación en sí misma podía provocar una manifestación popular, pero fue una sorpresa, quizás sí, la magnitud de esas protestas del 11, 12, de julio principalmente, el 13 también hubo en menor, no, menor y después, cantidad. O sea, muchas, ¿no? Ya después pequeñas. Y ahora, bueno, estas ocurrieron en Santiago. Y ahora estas que ocurrieron en marzo, ¿no? Ante esta situación, el papel de los artistas, ¿cuál crees tú que sea o deba ser el papel de los artistas cubanos, todos, independientes, institucionalizados? Son términos complejos que quizás las personas que no conocen del contexto se pregunten, bueno, ¿de qué están hablando? Artista es artista, punto, ¿no? Pero acá como está esa dualidad de que si artista independiente, profesional o no profesional, que necesitas un papel estatal. Sí, más bien profesionalizado. Exacto, que te avale, ¿no? Como profesional. Avalado. Por eso hago la distinción, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué me preguntabas entonces? El tema de, o sea, el papel de los artistas en medio de toda esta crisis. En medio de toda esta situación, más allá de hacer arte, evidentemente, ¿no? Porque sí, pero es algo que... no, hablar ya del papel del artista es un poco más, es complejo, ¿no? Porque bueno, uno puede hablar, yo creo, desde la perspectiva individual, ya, o sea, ponerse en el lugar del otro para mí es bastante complejo y ni siquiera me gusta. Porque yo creo que de todas maneras que el arte, si está hecho desde una pureza bastante, o sea, si está hecho desde una sinceridad, si está hecho como destino, o sea, como lo hago yo, el arte como destino, como casi una especie de sentido, no vamos a hablar del sentido de la vida, pero sí una especie de sentido de la vida, yo pienso que juega un papel. O sea, juega un papel social, porque no hacemos arte de forma individual para nosotros. Siempre, bueno, casi todos los artistas hacen el arte y lo quieren socializar. Y yo creo que ahí hay un papel ya. O sea, si me estás preguntando un sentido crítico. No necesariamente en un sentido crítico. O sea, yo te puedo dar mi definición para ver si no, en ese sentido me entiendes un poco más, ¿no? Para mí el papel de un artista con la responsabilidad, por lo general, de ser una persona que convoca masas, que tiene cierta cantidad de seguidores, etcétera, debe ser como mínimo, ser sincero con su criterio. Puede ser a favor, en contra de, pero tiene que tener un grado de sinceridad y hablando a la cubana, no, hablar claro, porque tú eres un actor público. Si no le das explicaciones a nadie, tienes una vida, eso se entiende, pero en temas, digamos, que tienen que ver con la sociedad, con las personas que al final son los que van a ver tu obra, son las y los cubanos los que engrandecen tu persona como tal, ¿no? Que sienten esa admiración por esa artista, esa actriz, ese pintor, ese rapero, ese cantante de salsa.
Y a mí a veces lo que me contrasta muchísimo es que es tan evidente las carencias de un país, como decíamos ahorita, ¿no? Totalmente en crisis, y que como que el arte o los artistas, o un grupo de artistas, para no generalizar, porque realmente no son todas ni todos, viven en un mundo paralelo y hablan de una Cuba paralela. Uh-huh. Todavía en la era de internet, donde todo se sabe y todo se ve. Como mínimo, creo que debe haber un grado de sinceridad alto. Ya no con el arte, sino con lo que... Pero bueno, yo no sé. Acontece, ¿no? Es que hablar de deber, no me gusta mucho hablar de deberes, porque yo creo que el poder, el gran poder es el que casi siempre impone deberes. O sea, yo lo tengo tanto... No como un deber. Yo más bien hablo de una característica que creo que debe tener una persona que tiene esa responsabilidad. No un deber, pero sí hay una responsabilidad. Como mínimo, ser sincero, ni siquiera a favor o en contra de. Simplemente ser sincero, ser transparente. Hoy está muy de moda la ambigüedad a conveniencia también, ¿no? No, es que el oportunismo siempre está ahí. O sea, desde el principio. Hoy y siempre, en el caso de Cuba, hoy y siempre. La ambigüedad ha sido como... No, porque el problema es que en los regímenes como este se agudiza todo. O sea, las personas que luchan por algo y que son, como tú dices, sinceras, o sea, tienen la sinceridad agudizada, porque si ya rompieron esa barrera de ser, o sea, sincero, de ser crítico, por ejemplo, ahora mismo, con el sistema, o sea, si ya cruzaste esa barrera, que es muy difícil, o sea, entonces eres muy crítico y muy sincero y estás comprometido con eso totalmente. Y entonces los oportunistas, o sea, se multiplica su oportunismo y nada, se convierte en una especie de monstruos ahí que están evadiendo todo el tiempo la realidad y están en su mundo paralelo y paralelos. Son gente para tontos que sí le hace mucho daño porque claro, llega mucha gente y crean cierto estado de opinión. Exacto. Y ahí es donde está la responsabilidad. La responsabilidad es que tiene un poder mediático, que todos los poderes son importantes. Entonces, el poder es mediático y cuando tú falseas, o falseas por omisión incluso, porque a veces ni hablan bien ni mal del sistema, simplemente están evadiendo completamente la situación. Exacto. Y entonces está falseando la realidad por omisión. Y creo que pasa mucho, o sea, simplemente no digo nada o no dices nada, no, o sea, si no dices nada, entonces estás de acuerdo con el opresor. Porque el problema es que el poder del opresor está ahí. O sea, está oprimiendo. Fácticamente, está ahí oprimiendo. Uh-huh. Si tú no dices nada, o sea, está dejando que el opresor siga oprimiendo. O sea, tú estás montado sobre la inercia del poder. Tú no estás sobre la nada. Porque si hubiera una libertad completa, quizás no existe la libertad completa, pero bueno, si hubiera cierto grado de libertad, uh-huh, yo puedo entender que tú digas, bueno, no, tú estás en tu evasión, pero no hay un poder muy grande y bueno, no es tan importante, pero tú estás evadiendo la realidad y entonces lo que estás haciendo al final es calzando al poder. Es como aquello de que cae otorga, ¿no? Sí, el que cae otorga. Pues exactamente eso. El que cae otorga. Ellos siempre están otorgando. Ellos y ellas. Bueno, es así, pero bueno, sí, tú sabes, siempre ha sido así, ¿no? Sí, lamentablemente en nuestro caso particular sí. Está agudizado. Sobre todo por 59, ¿no? Igual los oportunistas en nuestra historia no han faltado. Son muchísimos. Elo, cuéntame de tus proyectos, brother. Sé que tienes 1.000.000 de cosas ahí engavetadas, otras en proceso, a punto de salir, coordinando muchas iniciativas en estos últimos meses
y proyectos musicales también. Yo tenía, la peña que hacíamos en La Marca, en Estudio Tatuaje, que ya no se hace, pero la estuve haciendo como 8 o 9 meses, una cosa así, un proyecto que llevé ya hasta ahora mismo no la estamos haciendo, pero creo que fue un proyecto que caló bastante y tuvo cierto, no voy a hablar que ni salvó nada, sino que tuvo cierto impacto, creo que le dio cierto respiro a la cuestión del rap. Pues ya no lo estamos haciendo. Ahora yo estoy empezando a hacer un disco, a maquetear un disco, que hace años que lo quiero hacer, que es con un grupo de jazz. Entonces, lo empezamos a maquetear ahora. Quiero hacer el crowdfunding este mismo mes o que viene, para tener fondos para poder hacer el disco, pero ya lo estoy maqueteando. Lo otro que estoy haciendo, un EP contigo, que hace rato no, hace un par de meses lo empezamos. Sí, que estoy hablando aquí en plan de haciéndome en la entrevista ahora. Sí. Hace como un mes y pico, 2 meses que lo empezamos y ya tenemos 2 temas. Yo creo que por ahí la parte musical, por la parte literaria, tengo creo que más de medio libro escrito de poesía, que yo hace años también, yo no he publicado nada de poesía, excepto sí algunos poemas así sueltos. Y entonces estoy haciendo mi libro de poesía. Y tengo varios ensayos por ahí que me imagino en algún momento los publique. Y había un guión por ahí que era como una especie de monólogo que yo escribí hace años. Y entonces estoy buscando quién lo haga. Creo que hay una persona interesada en ese monólogo, en firmarlo. Entonces hay varios proyectos ahí. Y pronto creo que se va a hacer un evento. Uh-huh. Un evento es como una especie de festival que yo he estado ahí prestando mi ayuda ahí en la organización. Entonces también he estado en eso. Y creo que ya más o menos por ahí va la cosa. Quizás el festival, el evento a que haces alusión ahora... Uh-huh. Aquí hiciste alusión ahora, ya se haya realizado cuando saque este podcast, pero de todas maneras igual vamos a colocar imágenes sobre el evento en las redes sociales, compartir, estar apoyando. Sí sería bueno, Elo, que nos compartieras cualquier link relacionado al crowdfunding que quieres realizar para, digamos, pasar el mensaje, y estoy convencido y seguro que van a haber muchas personas interesadas en ayudar, sobre todo con la propuesta artística que tiene, que es increíble. Desde hace los anuncios, busquen la música del Elocuente, es tu nombre artístico, así aparece. Sí, el Elocuente con K. Con K, sí. Eso es importante porque la gente pone Elocuente con C, Elocuente con K. No sé, fue un momento donde, no sé por qué, en el movimiento de rap, la gente ponía todo lo que fuera con C, lo ponía con K. No sé por qué. No, ni idea. Ni idea, no sé, no entiendo. Fue como una moda. Sí, fue como una moda extraña. Fue como una moda, como una especie de rebeldía con el lenguaje, ¿no? Sí. Como no me da la gana ponerla con C, la pongo con K. Así mismo. Y entonces, nada, lo puse con K y se quedó con K. Y así me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, y en YouTube, porque lo X lo dejé para el carajo. X. Sí, lo dejé, no estaba realmente para eso, para estar ahí, no sé. Es demasiado escribir, o sea, las redes sociales tienen eso, como que es demasiado a veces, me parecen demasiadas redes. Sí. Y a mí, de manera individual, me interesa más como, o sea, agarrar ciertas redes que yo pueda concentrarme en ellas. Ajá. Que en este caso es Facebook, que son los que, o sea, es la red donde más tengo seguidores. Sí. No como Elocuente, sino como René Díaz. Ahí me pueden buscar como René Díaz, entre paréntesis Elocuente, que tengo como 6,000 y tantos seguidores. Entonces, de ahí mando a la gente para Instagram. Y de ahí para YouTube y las tiendas digitales también. Que no son redes, pero son las tiendas digitales.
Sí, en Spotify, Apple Sí, Music, exacto. etcétera. Mano, para finalizar, una última pregunta. ¿Cómo te ves y particularmente aquí a 10 años? ¿Cómo ves Cuba en 10 años? 10 años, Cuba. O, Para mí es o obvio quizás, que... o quizás tu Cuba utópica, ¿no? Tu Cuba deseada, ¿no? De aquí a 10 años, proyectando un tiempo de 10 años. No, yo creo que no hay que ser profeta para saber que Cuba de aquí a 10 años va a ser otra Cuba muy, pero muy distinta a esta. Sin un régimen totalitario. Yo, sin ser profeta, estoy casi seguro que eso es lo que va a ocurrir de aquí a 10 años. O sea, antes, ¿no? Primero eso, creo que es lo más importante. Ya después de eso, yo creo que sería especular muchísimo. Porque, o sea, qué juego de poder va a estar en ese momento, en una década, o sea, dominando el tablero. Sí, por eso te decía Es tu Cuba utópica, ¿no? Sí, Porque no, si nos vamos al sentido pero práctico, bueno, ¿no? La pregunta no. mi Cuba utópica, bueno, no, mi Cuba utópica sería una isla sobre todo musical, muy musical. No sé, estoy pensando en Tres Tristes Tigres de Gabriel Infante. Estoy pensando en Gabriel Infante, estoy pensando en La Lupe, estoy pensando en La Freddy, estoy pensando en el Gato Tuerto, en la Habana nocturna esa, donde cualquier cosa puede ocurrir, donde podemos empezar en una fiesta de cha-cha-cha y terminar en un mambo electrónico y después terminar en un estudio en no sé, en el Foxa, mirando el amanecer, escuchando a un DJ haciendo Afrobeat. O sea, fíjate, ya te estoy hablando, para mí esa sería la Cuba ideal, una Cuba que fluyera a través de la música, porque para mí sobre todo esto es una isla musical. Y desde ahí parte todo, o sea, música, baile, vida, éxtasis, sexo, empatía, emoción, delirio, Amor. sí, amor, ¿no? Amor, Evidentemente. sobre todo amor. Y Cuba fuera, yo creo, un lugar para mí muy hermoso, realmente. Si yo pudiera desplegar todas mis posibilidades y todas mis energías, yo creo que yo fuera feliz en este país. Que yo creo que eso es todo, ¿no? No es que yo no sea feliz, pero no soy todo lo feliz que pudiera ser. Y sé que puedo ser mucho más feliz de lo que soy si se termina el totalitarismo. Quizás en 10 años llegue la felicidad. Esa felicidad que tú quieres, quizás en 10 años le llegue al elocuente. Y en 10 años tengamos esta conversación, digo yo, y tu respuesta sea diferente, ¿no? Sí o no pueda responderte porque O no pueda. esté en un éxtasis tan divino que no pueda responderte, ¿sabes? Seguirá haciendo arte elocuente. ¿Tienes una fecha límite? No, no hay caducidad. No hay caducidad, no hay caducidad. Hay demasiado deseo de expresarse. O sea que mi deseo de expresarme es infinito. Tiene que ser o sea, que sea destruido por la vida, pero destruido físicamente. Sí. O sea, como único. No veo fin porque, no sé, siempre siento que estoy empezando. Siempre siento que estoy empezando, realmente siempre lo siento. Y que siento que aprendí tanto en, no sé, en 5 años que ahora, por ejemplo, en el rap mi flow es distinto. Entonces yo sé que de aquí a 5 años voy a sentir lo mismo. No sé, cuando tenga 70, 80 años, no sé, mi voz pues en el rap tiene que ver mucho con la voz. Si yo con 70 años escucho que mi voz me gusta, o sea, ya sigo rapeando, eso es obvio. O sea, el problema para mí está en la voz. O sea, si mi voz sigue teniendo vitalidad. Porque incluso, y tampoco ni eso, porque hay voces, por ejemplo, estoy pensando en
Joaquín Sabina, vaya, que ni me gusta mucho. Pero estoy analizando un hecho. No es lo mismo la voz de Joaquín Sabina ahora, no tiene la misma vitalidad que la que tenía hace 30 años. O sea, se ve que es una voz gastada, se ve que es una voz. Pero tiene una magia eso. Porque ese desgaste que ha tenido su voz la hace poética. Y entonces hay que ver, entonces, si con 70 años el desgaste de mi voz, si es que tiene, seguro que tiene, pero quizás no es tan grande, o quizás sí es grande, hay que ver si yo siento que es poética o no. Eso tiene que ver mucho con eso. Yo he pensado en eso varias veces. Y he llegado a esa conclusión. No, depende si mi voz sigue siendo poética. Porque quizás cambia y cambia por una cosa que tú dices, no, se ha desgastado, pero tiene tremenda poesía ese desgaste. Es como a 50 Cent, ¿sabes? Le dieron unos tiros en la boca y tuvo que rapear distinto. Sí. Y entonces, tú dices, bueno, de una... O sea, de algo que parecía que iba a impedir que el tipo pudiera hacerlo mejor. O hacerlo igual incluso. El tipo lo hizo entonces de un modo que gustó más. Entonces, esto es increíble, ¿verdad? No, es que la vida siempre te sorprende. Entonces hay que estar, yo creo que eso es uno, por lo menos de los acápites de mi vida. O sea, siempre tener la capacidad de sorprenderte. Si tú siempre tienes la capacidad de sorprenderte, es que estás vivo. Porque si no te sorprendes, es que bueno, ya estás cerrado a todas las posibilidades. Y es imposible estar cerrado a todas las posibilidades porque el universo y el entorno tienen, y las posibilidades son demasiadas. O sea, tú no puedes captar todas las posibilidades. 5 sentidos no abarcan ni el 1% de las posibilidades que te está brindando ahora mismo el cosmos, ¿entiendes? Totalmente. Si usted está cerrado a la sorpresa, es porque usted está muerto, bro. ¿Entiendes? Los muertos entierran a sus muertos. Sí, los muertos entierran a sus muertos. Nosotros estamos vivos. Total. Ahí está, ahí nomás. Así que lo que nos queda es guerrear, hermano. Para nosotros es un enorme placer haberte tenido acá. Sé que esta es la primera de muchas visitas, porque además estamos haciendo un disco que ya lo anunciamos. Sí. Ya lo anunciamos. y hay una amistad de por medio. Decirte públicamente que me gusta mucho tu manera de enfocar y no ponerle límites a lo posible. Y eso yo creo que es una característica esencial para lograr grandes cosas. Así que te deseamos todo el éxito del mundo en tu carrera artística, en todas las metas y proyectos que tienes, a corto, mediano y largo plazo. Y las puertas del podcast están abiertas para ti cuando quieras. Perfecto. Vamos a venir a meter muela aquí cuando tú quieras. Totalmente. Esto ha sido Derechos más Derechos, el podcast del Foro Permanente. Nos vemos.